Bueno, el día de hoy tenemos un tema en particular. Observemos nuestra imagen que les estoy presentando. Tenemos varias personas. ¿Quiénes serán? ¿Sabes de qué voy a hablar hoy día? Sobre los apóstoles, ¿cierto? Sí, es sobre los apóstoles. A ver. Hablaremos sobre los apóstoles o discípulos de Jesús. Para ello debemos primero conocer qué son los apóstoles o qué significa apóstoles, ¿cierto? Sabemos que los apóstoles son 12 que fueron elegidos por Cristo, ¿cierto? Para que fueran pescadores de hombres, para poder multiplicar su presencia y propagar su mensaje. Además de que estos hombres fueron las piedras fundamentales de su iglesia de Cristo. También se nos dijo que los apóstoles son cimientos del muro de la Nueva Jerusalén. Sobre ellos, los 12 apóstoles rige una importancia, ¿cierto?, basada por Cristo, donde nuestro Señor le atribuye importancia, donde les genera valor a esos 12 discípulos. Ahora vamos a ver qué es lo que tenían, qué características tenían que tener los apóstoles para poder llegar a ser los apóstoles de Jesús. De acuerdo con lo que aparece en la Biblia, son 5 características necesarias para llamarnos apóstol o para ser o para estar elegido en su círculo de Jesús. Todos antes de ser apóstoles han debido conocer a Jesús, convivir con Él, ¿cierto? Para conocerlo han debido convivir con Él, conversar con Él, saber a qué es lo que Él se enfrenta o se enfrentaba, en este caso se enfrentaba. También haber sido escogido y enviado por Jesús. Él mismo elegía a sus apóstoles. ¿Por qué elegía a sus apóstoles? Vamos a saber también haber sido testigo de Jesucristo resucitado. Cuando lo crucificaron a Jesús, hubieron muchas personas que fueron testigos, ¿cierto? En este entonces, pues fueron los 12 discípulos que después de la última cena, prácticamente vivieron y acompañaron a Jesús hasta sus últimos momentos, ¿cierto? Los momentos más dolorosos que tuvo también. La cuarta característica es dar la vida por Dios y por el Evangelio. Al dar la vida por Dios quiere decir que ellos creen en Él, confían en Él y todo lo que su palabra diga es importante para ellos. Hay que darles una importancia entonces a los apóstoles. Y como última característica es que debemos seguir a Jesucristo. Entonces tenemos las 5 características. La primera, haber conocido personalmente a Jesús. La segunda, haber sido escogido y enviado por Jesús. La siguiente, haber sido testigos de Jesucristo resucitado. Dar la vida por Dios y por el Evangelio. Y por último, haber seguido
a Jesucristo. También vamos a empezar a ver quiénes fueron los apóstoles. Fueron escogidos por elección, ¿cierto? Cuando nosotros elegimos algo, buscamos algo, escogemos a alguien. Entonces empezamos con Simón. ¿Quién era Simón? Simón Pedro, hijo de Jonás, era un pescador que vivió en Betsaida y Capernaum. Hizo trabajo evangelístico y misionero entre los judíos, yendo tan lejos como a Babilonia. Fue un miembro del círculo interno y escribió las 2 epístolas del Nuevo Testamento que llevan su nombre. La tradición nos dice que fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo. Como segundo apóstol tenemos a Santiago el Mayor. Santiago el Mayor es o era hijo de Zebedeo, también conocido como el hijo, también conocido por el nombre de Jacobo. También le decían Santiago el Anciano. Santiago el Anciano, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Juan el Apóstol, era un pescador que vivió en Betsaida, Capernaum y Jerusalén. Predicó en Jerusalén y Judea y fue decapitado por Herodes en el año 44 después de Cristo. Fue un miembro del círculo interno, llamado así porque estaba formado por los que recibieron privilegios especiales. En el Nuevo Testamento nos cuenta muy poco sobre Santiago. Su nombre nunca aparece separado del de su hermano Juan. Ellos eran un dúo inseparable. Otro de los apóstoles que encontramos también es Andrés. ¿Quién era Andrés? Era hermano de Pedro y ex discípulo de Juan el Bautista. Andrés, a su vez, era el hermano de Pedro e hijo de Jonás. Vivió en Betsaida y Capernaum y era pescador antes de que Jesús lo llamara. Originalmente fue un discípulo de Juan el Bautista. Andrés trajo a su hermano Pedro a Jesús. Él es el primero en tener el título de misionero en casa y en el extranjero. Es reclamado por 3 países como su santo patrono. Estos países son Rusia, Escocia y Grecia. Varios estudiosos dicen que predicó en Sitia, Grecia y Asia Menor. Andrés también trajo a otros discípulos a Jesús, los presentó a Jesús, aunque las circunstancias en algunos casos lo colocaron en una posición donde podría haber sido fácil para él llegar a ser celoso y resentido. Pero en este caso fue optimista y estuvo contento en el segundo plano. Su principal propósito en la vida fue traer a otros al Maestro. ¿Quién es el Maestro? Jesús. Otro de los discípulos y conocido a la vez es Juan, que es el menor de los 12 discípulos. Juan Boanerges, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Santiago, el apóstol, fue conocido como el discípulo amado, un pescador que vivió en Betsaida, Capernaum y Jerusalén y fue miembro del círculo interno. Él escribió el Evangelio según San Juan
Primera de San Juan, Segunda de San Juan, Tercera de Juan y Apocalipsis. Predicó entre las iglesias de Asia Menor, desterrado en la isla de Patmos. Fue más tarde liberado y murió de muerte natural. Juan también fue uno de los apóstoles prominentes. Es mencionado en varios lugares en el Nuevo Testamento. Fue un hombre de acción, era muy ambicioso y un hombre con un temperamento explosivo y un corazón intolerante. Él y su hermano Santiago vinieron de una familia de mejor posición que el resto de los apóstoles, siendo que su padre contrataba sirvientes en su negocio pesquero. Él pudo haberse sentido por sobre el resto. Estuvo muy cerca de Pedro, actuaron juntos en el misterio, pero Pedro, sin embargo, era siempre el vocero del grupo. Otro de los apóstoles es Felipe de Betsaida. ¿Por qué se le llama Felipe de Betsaida? Porque Felipe era de Betsaida, nació en Betsaida. La tradición nos dice que Felipe predicó en Frigia y murió como mártir en Hierápolis. Felipe, como les dije, se le llama Felipe de Betsaida porque vino de Betsaida, el pueblo del cual Pedro y Andrés vinieron. El parecido es que él también fue un pescador. Aunque los primeros 3 evangelios registran su nombre, en Mateo, Marcos, Lucas y Hechos podemos encontrar. Es en el evangelio de Juan donde Felipe se vuelve una personalidad viviente. Tenemos también el 6º apóstol, que es Bartolomé. Bartolomé fue hijo de Talemai. ¿Quién es Talemai? Quien es llamado también Natanael de Caná. Vivió en Caná de Galilea. Nuestras tradiciones dicen que fue misionero en Armenia. Un número de estudiosos también cree que fue el único discípulo que provino de sangre real o de una familia noble. Su nombre significa hijo de Tolmai o Talmai. Talmai fue rey de Gesur, cuya hija Maaca fue esposa de David y madre de Absalón. El 7º de los discípulos que podemos encontrar es Tomás. ¿Y quién es Tomás? Tomás, también llamado Didimo o mellizo, vivió en Galilea. La tradición dice que trabajó en Partia, Persia e India, sufriendo martirio cerca de Madras, en el monte Santo Tomás, en la India. Tomás fue su nombre hebreo y Didimos su nombre en griego, Didimos. Algunas veces fue llamado Judas, Mateo, Marco y Lucas. No nos cuenta nada sobre Tomás, excepto su nombre. Sin embargo, Juan lo define más claramente en su evangelio. Tomás apareció en la resurrección de Lázaro, en el aposento alto, donde quiso saber cómo conocer el camino donde Jesús estaba yendo. Tomás llegó a creer mediante la duda. Por naturaleza, él era pesimista. Era un hombre desconcertado. Aún así, fue un hombre de valor
fue un hombre que no podía creer hasta no haber visto lo que iba a suceder o lo que le decían. Era un hombre de devoción y fe. Cuando Jesús resucitó, volvió e invitó a Tomás a poner su dedo en las marcas que dejaron los clavos de sus manos y en su costado. Y es aquí donde vemos a Tomás haciendo la confesión de fe más grande. Como octavo de los discípulos, tenemos a Mateo el publicano. O recaudador de impuestos, llamado también Levi. Nos dice que Mateo fue un publicano o cobrador de impuestos. Él escribió el evangelio que lleva su nombre. Murió como mártir en Etiopía. El llamamiento de Mateo al grupo apostólico es mencionado en Marcos, en Mateo y Lucas. De estos pasajes aprendemos que Mateo también fue llamado Leví. Era una costumbre común en el Medio Este, en la época de Cristo, que los hombres tuvieran dos nombres. El nombre de Mateo significa un regalo de Dios y el nombre Leví le pudo haber sido dado por Jesús. Es interesante que Santiago el Menor, quien fue uno de los 12 apóstoles, fue hermano de Mateo, también él hijo de Alfeo. Aunque sabemos poco sobre Mateo personalmente, el hecho sobresaliente sobre él es que fue un recaudador de impuestos. Como noveno apóstol que tenemos es Santiago el Menor. ¿Qué nos dice Santiago el Menor? Fue hijo de Alfeo o Cleofás y María. Vivió en Galilea. Fue el hermano del apóstol Judas. De acuerdo a la tradición, él escribió la epístola de Santiago, predicó en Palestina y Egipto y fue crucificado en Egipto. Santiago, a su vez, fue uno de los discípulos menos conocidos. Algunos estudiosos creen que fue el hermano de Mateo, el recaudador de impuestos. Santiago fue un hombre de carácter fuerte y un tipo de lo más ardiente. Nos cuentan también que él murió como un mártir y su cuerpo fue cortado en pedazos. La sierra se convirtió en un símbolo apostólico. Otro de los discípulos que encontramos es Simón el Cananeo. ¿Quién es Simón el Cananeo? El celador o celote que se le dice. Simón, a la vez, es el celador. ¿Qué nos quiere decir que era el celador? Era uno de los que apenas eran conocidos, seguidores llamados también cananistas o celote, y vivió en Galilea. Nos dice la tradición que fue crucificado en 2 lugares. En la versión Reina Valera de 1960 es llamado cananista en el versículo de Mateo, de Marcos. Sin embargo, en otros 2 lugares es llamado Simón Celote, en la versión de Lucas y en Hechos. En el Nuevo Testamento no nos dice prácticamente nada sobre él personalmente, excepto que dice que era un celote. Los celotes eran nacionalistas judíos fanáticos quienes tuvieron desatención heroica por el sufrimiento envuelto y la lucha por lo que ellos consideraron como la pureza de su fe.
Los celotes fueron enloquecidos con el odio por los romanos. Fue este odio por Roma lo que destruyó la ciudad de Jerusalén. También nos dicen que los celotes fueron personas imprudentes, celosos en buenas prácticas y extravagantes e imprudentes en las peores clases de acciones. Como la opción número 11 para los apóstoles, o el 11 de los apóstoles, es Judas Tadeo. ¿Y quién es Judas Tadeo? No es Judas Iscariote, es Judas Tadeo. También se le llama simplemente Tadeo o Judas de Santiago. Judas Tadeo fue hijo de Alfeo y María. Fue hermano de Santiago el más joven. Fue uno de los apóstoles de lo que se sabe poco y vivió en Galilea. La tradición dice que predicó en Asiria y Persia y murió como mártir en Persia. Uno de los hombres llamados Jerónimo lo llamó Trinomios, lo cual significa un hombre con 3 nombres. En Marcos también él es llamado Tadeo. También recibe el nombre de Lebeo. Su apellido era Tadeo. En Lucas y Hechos es llamado Judas, el hermano de Santiago. Judas Tadeo también fue llamado Judas el Celote. Por su carácter fue un intenso y violento nacionalista con el sueño de poder mundial y dominio del pueblo escogido. Por último, de los apóstoles, tenemos a Judas Iscariote, más conocido como Judas el Traidor. Fue el hijo de Simón, quien vivió en Queriot de Judá. Él traicionó a Jesús por 30 piezas de plata y luego se ahorcó. Judas, el hombre que llegó a ser el traidor, es el enigma supremo del Nuevo Testamento, porque es muy duro ver cómo alguien que estuvo tan cerca de Jesús, que vio tantos milagros y oyó muchas de las enseñanzas del Maestro, pudo entregarlo en manos de sus enemigos. Se dice que Judas era un judío nacionalista violento que siguió a Jesús con la esperanza de que a través de él sus sueños y su llama nacionalistas pudieran ser realizados. Y a raíz de que se ahorcó y que ocurrió esto, se escogió a Matías en su lugar. Matías era el sucesor de Judas, elegido a la suerte en el monte de la sangre. Como vemos, estos han sido los 12 discípulos y debemos ir solo ilustrar el tema. A la vez, deberás saber el nombre de cada uno de los discípulos en el caso de que llegara en el examen. Bueno, chicos, ese ha sido todo el tema de hoy. Espero me hayas entendido. Cualquier consulta a mi WhatsApp personal. Nos vemos en la siguiente clase virtual a través de los videos de tu colegio San Antonio María Claret.